población son todos los sujetos de mi investigación que me interesaría o que valdría la pena pues, investigar, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en alguna cuestión, no sé, de tipo a lo mejor educativo, y en particular de tipo educativo de bachillerato, a mí me interesarían todos los estudiantes de bachillerato que hay en la ciudad de León, ¿verdad? Esa es la población. Pero como difícilmente voy a tener acceso a todos ellos, es que hay un marco muestral. El marco muestral son a los que sí tengo acceso. O sea, porque mi población puede ser una definición general de todos los que yo quisiera preguntarle, pero no a todos esos tengo acceso. A lo mejor yo hago convenios con el LUX, con el IONES, con el Hidalgo, con algunos colegios, y ellos me dan acceso a preguntarles a sus estudiantes. Ahí tengo mi marco muestral. Por estos pochismos que luego se utilizan, muchas veces el marco muestral se denomina framing. Esto es importante porque algunos autores ya usan distintamente los términos en inglés o en español, y como que marco muestral les da flojera poner, ellos ponen frame. Por frame se refiere, bueno, a este tipo, a los elementos de mi población que sí puedo tener, a los que sí puedo acceder. Y ya la muestra, pues son los que efectivamente pude preguntarles, ¿verdad? Ya sea los de Leonel, los de Lux, los de Hidalgo, etc. Eso constituye la muestra. Ahora, nosotros tenemos lo que decíamos, las medidas de la población, que son los parámetros, y las medidas de las muestras, que son los estadísticos. Normalmente los parámetros nunca los vamos a conocer, y los estadísticos estiman a los parámetros. Es importante que la estimación no es afectivamente, ¿verdad? No es que el estadístico tenga afecto por el parámetro, ¿verdad? Sino es como una aproximación de valor. A lo mejor suena como a una tontería decirle, pues si sabemos que no es que los quiera, ¿verdad? No es que el estadístico quiera el parámetro, pero sí es una aproximación del valor. Y en realidad nuestras conclusiones son de muestras. Por eso hablábamos de que hay un error muestral, ¿verdad? O sea, yo escojo una vez una muestra, luego escojo otra vez otra muestra y escojo otra vez otra muestra, entonces cometo un error simplemente por el hecho de que es una muestra. O sea, al final del día, si no puedo hacer un censo, pues voy a cometer un error por alguna circunstancia. Pero los estadísticos, lo importante es que sí me estimen más o menos de manera clara a los parámetros. Luego, dentro de la inferencia estadística, vamos a hablar de la inferencia estadística básica. Se habla de dos grandes áreas: intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Decíamos que los estadísticos estiman a los parámetros. Entonces, yo podría decir que el promedio de la población el promedio de la muestra es exactamente igual al promedio de la población. Esta es una estimación puntual. Porque estoy afirmando que el resultado que obtuve en la muestra es el que se cumple en la población. Pero esto es muy arriesgado, ¿verdad? Porque como decíamos, yo puedo ir cometiendo errores por las muestras, o simplemente pues la muestra a lo mejor no tiene tanta representatividad, o simplemente por el tamaño o por algunas circunstancias. Entonces preferimos hacer estimación por intervalo. Y ahí nos dice, mira, yo tengo un estadístico, que normalmente cuando hay un gorrito se está refiriendo a un estadístico, que le resto un margen de error, y ese valor está entre el parámetro más el mismo estadístico más ese margen de error. Entonces ya no digo que el promedio de ingresos de la población es de 18.560 pesos. Ya digo que el promedio de ingresos de la población es
está entre 14,000 a 28,000 pesos de ingresos. Entonces, aquí es más fácil que me equivoque, porque aquí estoy haciendo una afirmación exacta. El promedio de ingresos es tanto, el promedio de edad es tanto, el promedio de calificaciones es tanto, lo que vas a sacar al final es tanto. En cambio aquí es mucho más preciso en el sentido, mira, va a estar entre este y este valor. Y este margen de error pues sí llega a ser muy importante, porque mientras se esté en el margen de error no se pueden sacar ciertas conclusiones. Uno de los ejemplos más tradicionales e históricos en México acerca del margen de error fue en las elecciones de 2006, cuando en la noche sale Carlos Ugalde, presidente del IFE, a decir que no tenían manera de declarar un ganador. ¿Qué es lo que pasaba? Que la diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador no superaba el margen de error. Entonces, como no superaba el margen de error, no se podía decir que uno tuviera ventaja sobre el otro. La diferencia era tan pequeña que no estaba superando este intervalo, estaba dentro del intervalo. Entonces no podían asegurar que hubiera uno u otro. Ya cuando se hubiera superado el margen, creo que la distancia era como de 3% y el margen de error era de 5%. Entonces, aquí había 5%, pero la diferencia era de 3%. Entonces, oye, es que es muy arriesgado porque la diferencia no puede ser eso. Ese es un aspecto clásico de que no se pudo, o sea, la diferencia está dentro del intervalo, ¿verdad? Y entonces no podían decir. Para que puedan afirmar algo con estos conteos rápidos y estas encuestas de salida, tiene que estar fuera del margen de error. Alguien dice, oye, pero ha funcionado muchísimos años, ¿verdad? En los Estados Unidos tiene muchísimos años funcionando con los conteos rápidos y las encuestas de salida, y cuando supera el margen de error, entonces ya podemos afirmar que hay una tendencia irreversible. Pero mientras no supere el margen de error, pues no sabemos si va a ser uno o va a ser otro. Por eso la decisión de Carlos Ugalde fue responsable, porque no estaba seguro. Es decir, los científicos no pueden determinar quién ganó. Era una situación. Entonces, en general nosotros vamos a trabajar con intervalos de confianza. La otra son las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis, una hipótesis, estadísticamente hablando, una hipótesis es una afirmación acerca de un parámetro. Hay quien dice que son dos filosofías. Los intervalos de confianza, yo tomo mediciones y una vez que tomo mediciones obtengo el resultado, ¿verdad? Es a posteriori, tomo mediciones, saco el intervalo. En la prueba de hipótesis yo afirmo algo acerca de un parámetro. Yo digo, por ejemplo, el promedio de la población va a ser de 15,000. Lo estoy afirmando. Y después hago una serie de pruebas para verificar si esto se cumple o no se cumple. Entonces, allá primero obtengo datos y saco el intervalo. Aquí primero afirmo algo y después voy a ver si se cumple o no se cumple. Tradicionalmente tenemos dos: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La afirmación es la hipótesis nula. Esta es la afirmación. La alternativa niega a la nula, es la negación de la nula. La hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. Nunca se acepta. A pesar de que los libros de estadística nos dicen se acepta la hipótesis nula, y matemáticamente hablando sería correcto, en investigación
¿Se rechaza o no se rechaza? Pero aceptar sería concluir que es verdad. Y lo único que podemos afirmar es que con esa muestra yo no puedo rechazarla, pero no puedo aceptarla. Si se rechaza la hipótesis nula, entonces se acepta la alternativa. Se acepta H1 si se rechaza H0. Por eso lo bueno es que se rechacen las hipótesis nulas para aceptar las alternativas. Y les voy a poner un ejemplo que está muy que es muy interesante y además está en todo. Todos los hombres mayores de 40 años saben que se tiene que hacer una prueba de tacto a partir de los 40 años para descartar cáncer de próstata. Pero culturalmente pues no estamos acostumbrados a que un señor agarre un guante, se ponga el guante y entonces ahora sí que con el cordial empiece a explorar. Bueno, si encuentra algo duro dice, ah caray, puede haber cáncer de próstata, si la siente blandita dice no hay cáncer de próstata. Y esto lo deben hacer a partir, o lo debemos hacer a partir de los 40 años. Por cierto, este año no me he hecho la revisión. El año pasado sí, pero este año no es. Y uno es medio ignorante porque uno cree que le van a hacer la prueba y se va a uno a ir. No, es así de la dicha, pero uno no sabe. Pero hay quien dice, ¿sabes qué? Ya no te preocupes, está la prueba del antígeno prostático. Ya, el antígeno prostático, si sale positivo, tienes cáncer. Si sale negativo, no sabes. Entonces, aquí es un ejemplo muy claro, ¿no? Antígeno prostático positivo, conclusión, usted tiene cáncer. Antígeno prostático negativo, pues con la muestra no estamos seguros si tiene o no tiene. Por eso, de todas maneras, le tienen que hacer el tacto. Porque el antígeno prostático solo es determinante, definitivo, si la persona tiene cáncer. Si sale positivo. Si sale positivo. Entonces, ahí está eso, ¿no? O sea, no podemos decir, salió negativo y ya no tengo cáncer. No salió negativo, no sé, pudiera tener cáncer. Bueno, eso es lo triste de este tipo de pruebas. Que estas pruebas son ya para confirmar si se tiene. Y no está mal porque, bueno, puede haber un tratamiento a tiempo y una serie de cosas. Pero es de este tipo de cosas. O sea, aceptar una hipótesis nula no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es, con esta información no puedo rechazar la hipótesis nula. Es como ahora que dicen que el celular causa cáncer en el cerebro, ¿verdad? La hipótesis nula es el celular no causa cáncer en el cerebro, ¿verdad? O sea, dicen, si yo acepto eso es que el celular no causa cáncer en el cerebro, pero hasta ahorita lo que se ha encontrado es que no hay evidencia suficiente para determinar que no lo causa, pero no sabemos. O sea, podría ser que sí causa cáncer en el cerebro. O sea, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Exactamente. Sí. Por eso las alternativas, por eso hay que también cuando planteemos las hipótesis tratar de rechazar estas hipótesis. Ahora, yo me puedo equivocar, como siempre, no somos perfectos. Y en la vida, con las hipótesis, vamos a tener tres tipos de errores. El error tipo 1 es rechazar una hipótesis verdadera. Rechazar una hipótesis verdadera. Desgraciadamente, esto no lo vamos a saber sino hasta que otro lo haga, ¿verdad? Rechazar una hipótesis verdadera es como decir, este es un ejemplo clásico, ¿no? Como cuando los suizos rechazaron el reloj de cuarzo, por ejemplo, ¿verdad? Porque dijeron que iba a ser un fracaso. Bueno, ellos lo rechazaron, lo agarraron los japoneses y se acabó el reloj de cuerda. Ahí se está cometiendo un error tipo 2, ¿verdad? Pensar que un producto que va a ser exitoso en la fase del tamizado que le llaman, yo lo rechazo, digo, no sale al mercado porque este producto va a fracasar. Y luego alguien más toma ese producto y entonces tiene éxito. Desgraciadamente eso es costoso. Eso se trata de evitar con el grado de confianza y el nivel de significancia, ¿verdad? El grado de confianza es 1 menos el nivel de significancia. Depende fundamentalmente de la probabilidad. Y los números ya están muy establecidos, se han repetido tantos que dicen, mira, si tú trabajas al 90% de confianza, tu valor va a ser 1.64. Si tú trabajas al 95% de confianza, tu valor va a ser 1.96. Y si tú trabajas al 99% de confianza, va a ser 2.57. Hay otros valores que pueden utilizarse, pero en general son valores que ya
se han establecido por el uso continuo que se manejan. Ahorita vamos a ver dónde los usamos. Un error tipo 2 sí es aceptar una hipótesis falsa. Ahí sí nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, yo dejo pasar un producto que no debí dejar pasar, y entonces me doy cuenta cuando llega al mercado y fracasa, ¿verdad? Yo dejé pasar una idea que no debí dejar pasar. Esto se trata de evitar con la potencia de la prueba. En realidad es el margen de error, y lo voy a evitar con el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, la semana pasada decíamos, bueno, de acuerdo a la probabilidad, con el teorema del límite central y el de Chebyshev, pues dice 30 y ya es muestra grande. Pero en realidad no es lo mismo 30 que 300, porque el margen de error sí se ve reducido mientras más elementos tenga en mi muestra. Aunque estadísticamente hablando las inferencias ya sean para muestras grandes, sí para el margen de error va a ser este. Y error tipo 3, ¿a qué le suena error tipo 3? O sea, error tipo 1, rechazar algo verdadero. Error tipo 2, aceptar algo falso. Pero error tipo 3... No, algo más fuerte todavía. Lo peor que puede pasar, y que puede ser dramático. No decidir. Bueno, más bien decidir, error tipo 3 es plantear la hipótesis equivocada. Es el planteamiento de la hipótesis equivocada. En otras palabras, estoy resolviendo el problema que no me corresponde, o que no debo resolver. Bueno, o sea, planteé una hipótesis equivocada. Ahorita ponen de ejemplo, aunque ahí a lo mejor hay mala fe, pero ponen de ejemplo el caso de las vacunas, ¿no? De los antivacunas, pues. Ya ven que sale el paper. El paper dice que las vacunas causan autismo. Y entonces genera toda una cultura de los antivacunas. No pongas vacunas porque los niños se van a volver autistas. Bueno, ese no era el asunto. Pero uno a lo mejor más sencillo de explicar es el del huevo en los 90s. ¿El qué? El huevo. El huevo es un alimento así redondo que tiene la clara y la IM. El huevo. Es que la H es muda. El huevo. Durante todos finales de los 80s y todos los 90s nos dijeron: no puedes comer más de 2 huevos a la semana porque te vas a morir, te va a dar un infarto por el colesterol. Y entonces, ¿qué pasó con la industria del huevo? Se vino para abajo porque la gente se asustaba. Con el paso de los años, hace poco, les dijeron a los productores de huevo: perdón, nos equivocamos. El problema no es el huevo, el problema es que los hacías los huevos con aceite de cártamo. O sea, lo que te estaba matando no eran los 2 huevos, sino el aceite de cártamo que les estabas haciendo. Como ahora los aceites ya son de canola y estos así que son como... Entonces dijeron: no, ahora sí ya te puedes comer hasta 6 huevos a la semana, no te preocupes. Pero mientras la industria se fue para abajo porque lo que estabas viendo era el problema equivocado, estabas haciendo hipótesis, el problema no era el huevo, claro, todo en exceso pues es malo, ¿no? Pero no era ese el problema es que los haces con aceite de cártamo y el aceite de cártamo es lo que te estaba llenando de colesterol. Entonces, esto pues no es que esté bien, pero bueno, estás en el problema correcto y lo puedes resolver. Pero esto te puede llevar años y como alguien dijo, te arrepientes, ¿no? Porque ya pasaste años tratando de resolver un problema. Y no, el problema general de la pobreza en México es la flojera del mexicano. Lo planteas así, tratas de probar toda una teoría de la flojera del mexicano y no sé qué, y después te das cuenta que el mexicano es la gente más trabajadora del mundo, más improductiva, pero más trabajadora del mundo. O sea, entonces lo planteaste mal. ¿Por qué no somos productivos? O sea, no porque somos flojos, son cosas diferentes. Bueno, esto ya lo platicamos. Normalmente vamos a tener 2 tipos de hipótesis: hipótesis de tendencia central, y que en las hipótesis de tendencia central usamos para muestras grandes distribución normal.
Ya no tienen que usar las tablas y todo ese asunto. O para muestras pequeñas la distribución T. O hipótesis sobre dispersión, que esas van a ser mucho más populares. La próxima semana vamos a trabajar mucho sobre hipótesis de dispersión. Y que usamos las I cuadradas o las Fs. Las distribuciones I cuadradas o Fs. Estas ya las habíamos visto la semana pasada, creo. Estas son las normales. Estas son las distribuciones normales, donde se supone que todos nos distribuimos de manera normal. Y estas son las distribuciones F. Depende del mundo en el que se muevan. Por ejemplo, en el marketing, pues estas son como que lo tradicional. Pero si se van a las finanzas, estas van a ser las que se van a usar más. De hecho, en finanzas se habla más de rendimientos log normales que de rendimientos normales. O sea, el rendimiento de una inversión no tiende a ser normal, tiende a comportarse así, más que de esta forma. Depende de la disciplina y todo lo que vamos a hacer. Pero hay ciertas pruebas de igualdad. La próxima semana nos vamos a meter en el mundo de los ANOVAs y MANOVAs y tienden a usar más estas que estas. Esto rompe una cosa, porque siempre nos han dicho que el mundo es normal, ¿no? Que hay unos muy guapos, unos muy feos, pero la mayoría estamos ahí en cierta normalidad, ¿no? Que hay unos muy altos, unos muy bajos, pero pues ahí más o menos estamos en la normalidad. Que hay unos por eso les digo que hay unos muy ricos, unos muy pobres, pero todos, por eso en finanzas hay pocos muy ricos y muchos cargando el peso de la sociedad y algunos pobres, por ejemplo México. Bueno, tipos de muestreo. Primero vamos a hablar del muestreo probabilístico. Hoy vamos a trabajar, ¿sí bajaron el archivo? ¿No bajaron el archivo? ¿El Excel? ¿El Excel? Sí. Hablaba de un software. Pues no, va a ser el Excel. ¿El Excel? Sí, porque yo no lo bajé, por ahorita lo bajamos el archivo. Para ver cómo hacemos tipos de muestreo. Ahorita lo bajamos el archivo. Bueno, el muestreo, que sería el ideal, pero que es el más complicado de hacer, aunque ahorita vamos a ver cómo pudiéramos hacer un muestreo, es el muestreo aleatorio simple. Se define como aquel en el que todos los elementos del marco muestral, o sea, normalmente los libros nos van a decir de la población, ¿verdad? Pero acuérdense que a lo que yo tengo acceso es al marco muestral, no a la población. Entonces, todos los elementos del marco muestral tienen igual probabilidad de ser seleccionados. La manera más sencilla en que esto funcionaría, que sí se puede hacer, es que yo hiciera papelitos, los metiera en una urna, le diera vueltas y fuera sacando los papelitos lo suficientemente grandes para encontrar ese muestreo, ¿verdad? Ese es el muestreo, digamos, en el que no hay ningún tipo de sesgo y técnicamente hablando es el mejor muestreo. Después está el muestreo sistemático. En el muestreo sistemático lo que se determina es muestrear a un késimo elemento. Yo digo, oye, mi muestra es de 100 y quiero muestrear al 10º elemento. Entonces voy a mostrar al que llegue el número 10, al que sea el número 20, al que sea el número 30, al que sea el número 40. Ahorita vamos a ver cómo sacamos ese valor. Una de las cosas, una de las prácticas que se supone que es el muestreo sistemático es cuando ustedes llegan del extranjero y les toca el semáforo. Y se supone que el K, o sea, el valor, lo están cambiando cada día para que alguien no encuentre un patrón, ¿verdad? Porque si hoy es el sexto, o mañana es el noveno, o es el 22. Entonces, depende del tamaño del aeropuerto, se supone que es aleatorio, pero es sistemático. A la késima persona es a la que le va a tocar ser revisado. Pero una pregunta, ¿qué diferencia había entre azaroso y caótico? Pues son sinónimos. Bueno, no, azaroso es que hay la casualidad lo está determinando, pero esta casualidad tiene cierta probabilidad. Caótico es que hay un desorden, o sea, no hay ninguna regla
para medirlo. En cambio, en lo aleatorio, sí lo determina el azar, pero sí es una relación de casualidad, finalmente hay casualidad, pero no hay desorden, finalmente. El sistemático, pero les decía, teóricamente eso es en un aeropuerto. Lo que pasa en la realidad es que luego ven a alguien con muchas maletas y de casualidad le toca rojo, porque sí se puede manipular, es eso. Hay que tener cuidado. Miren, cuando yo estaba el doctorado allá en Austin, pues un día nos tocó el Semi-Annual Sale de Victoria's Secret, un compañero y a mí. Entonces yo le dije, pues vamos a comprarle a la esposa cosas, ¿no? Y dijo, no, me da pena. Le dije, pues, ¿qué tal pena? Pues total. Dice, pero ¿qué tal que me toque rojo cuando...? Dice, pues tú dile que tú en interior puedes usar lo que quieras, que es tu gusto usar cualquier tipo de prenda. Ya vamos allá al Semi-Annual Sale de Victoria's Secret. Y es una cosa como, ¿no?, impresionante, ¿no? Porque levantan las cortinas y una manada de señoras se dejan ir, pero están botaderos, pues. Uno cree que va a encontrar, pues, que no, o sea, hay que ir a los bra y a los panty y buscar las parejas y las tallas y aparte dan codazos y todo, ¿no? Entonces ya compramos, ya trajimos y sí le tocó rojo. Sí le tocó rojo. No sé qué explicación dio, pero sí le tocó rojo. No, pues yo creo que dijo lo que le dije, pues en la intimidad pues yo puedo usar, es mi gusto, ¿no? Era la época todavía que uno le recortaba las etiquetas a todas las cosas que compraba ya cada uno viera. Pero a él le tocó esa situación. Pero él traía muchas maletas y traía muchos discos y traía muchos libros, entonces fue muy raro que le tocara rojo. Entonces yo lo que dije es que le programaron desde que lo vieron para que le tocara rojo. El sistemático, pues ustedes saben, los que son ingenieros, que en realidad es un muestreo más de producción, ¿verdad? O sea, están muestreando en procesos productivos cada décimo elemento. Pero también lo que hablábamos de las encuestas políticas son sistemáticos. En los exit polls o encuestas de salida, la gente va a votar y luego dicen, mira, cada persona 14 le vamos a preguntar por quién votó. Por quién votó para presidente, para gobernador, y a partir de ahí lo van sacando. Son de los que más se usan. Luego viene el estratificado. En el estratificado, sí estoy ya buscando comparaciones en diferentes estratos. Un estrato es un subconjunto que tiene ciertas características en común. Quizá los más conocidos son los estratos sociales, así llamados, ¿verdad? En México, durante muchos años se habló de 7 estratos sociales. Ahorita pues ya nada más hay 3 estratos sociales, ¿verdad? Ricos, pobres y miserables. Nada más, en México hay 3 estratos sociales. Antes se hablaba de 7 estratos sociales, que dependían del número de focos que tenía tu casa, el número de baños, los pisos, una serie de cosas, pero ya eran más ricos, pobres y miserables. Pero los estratos puede haber estratos de jóvenes, estratos de chavorrucos, estratos de cierto nivel educativo, estratos de lugar, bueno, eso no sé, estratos por lo que ganas, estratos por... O sea, se pueden definir tantos estratos como yo defina o como me sirva para mi estudio, ¿verdad? Entonces hago nuestro estratificado. Por ejemplo, yo puedo definir, hacer algún estudio de resultados de Gelo, que esos son muy tradicionales. ¿Y qué estratos defino? Pues defino las carreras. Y luego dentro de las carreras pues puedo definir los componentes que tiene el Gelo y puedo hacer ahí algún estudio de algo sobre esos estratos. Puedo definir un estratus de compañías nacionales, compañías extranjeras que están en el Clavo Guanajuato, a ver qué diferencias en cuanto a el talento humano o el trato humano tienen, o sea, como factores influyentes de la productividad o cosas así. Entonces puedo definir estratos definiendo grupos con características en común, pero con características diferentes. Esto nos va a permitir toda un área que vamos a llamar el análisis de conglomerados, un tema que vamos a ver aquí, el clúster análisis. Y este también se va a ver, dice, pero ¿qué hay conglomerados? Lo que pasa es que conglomerados también son grupos, pero a diferencia de los estratos, esto tiene que ver más con una situación geográfica. Un clúster, un conglomerado, en realidad tiende a dar más no por
por parecido entre ellos, sino porque están cercanos entre ellos. O sea, los de la zona norte de la ciudad tienen cierto comportamiento, los de la zona sur de la ciudad tienen otro comportamiento, los de los barrios tradicionales, como el barrio Arriba, el barrio del Cuecillo, podrían ser otros. Antes León se dividía en dos grandes conglomerados, San Miguel y el Cuecillo, eran como los dos conglomerados importantes. Ahora ya no, ahora ya pues, sí ha crecido demasiado y están todos, bueno, es más, les llaman clusters o clusters, ¿no? O sea, y entonces uno de un Oxxo dice, mira, aquí les vamos a poner un Oxxo muy elegantito y todo, pero sigue siendo un Oxxo donde vendes pingüinos, papitas y refrescos. Nomás es más elegante que el otro, pero sigue siendo un Oxxo. Y aquí yo defino, mira, lo que me interesa es algo de desarrollo para la zona sur, la zona sur de la ciudad. Es un conglomerado. ¿Qué necesita? ¿Cómo es la gente de ahí? ¿Qué compra de ahí? ¿Cuándo compra? ¿Cómo compra? ¿Por qué compra? ¿Es importante? ¿No es importante? Entonces estoy definiendo a los conglomerados. ¿Qué pasó? Se apagó la computadora. Quiere decir que ¿no? Se desconectó. Se reinició. El taller sigue prendido, ¿verdad? Sí. No, pero se apagó todo un segundo, ¿verdad? No. Si es que está, si no tiene de carga, entonces no, se debe haber desconectado. Ya no le mueve. Todos los muestreos probabilísticos, si ustedes se fijan, se basan en la estadística. Los que siguen a continuación no es que sean malos, no son malos como tal, pero hay quien no los califica bien, que son los muestreos más probabilísticos, pero en realidad son más prácticos y son más usuales. Ahí va aprendiendo. Ya no le muevo para que no sé. El muestreo no probabilístico suena un poco fuerte porque parecería que pues que no es científico, ¿verdad? Parecería que no es científico. Pero muchas veces es adecuado y si es suficientemente grande, pues me va a ser útil. Uno es por conveniencia. Yo muestreo pues a los que me conviene muestrar, les pregunto a los que me conviene preguntar, porque si me voy a un aleatorio pues no sé, o sea, entonces digo